Muy bienvenidos sean todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Veo por aquí a Alexandra, Alonso, Ana Ceci. Muchas gracias por estar aquí. Cuauhtémoc, Edgar, Gómez, Jorge Pardo, José Armando, Lidia, Maribel. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues con mucho gusto estamos por aquí en esta nueva edición de las charlas Terránea, la 17ª, Fernanda. Así es correcto. 17ª edición. En este año comenzamos en febrero y ya vamos en el número 17. Iniciamos pues presencialmente y ahorita pues a través de Zoom las últimas 15, ¿no? Creo que solo 2 fueron presenciales. Pues muchas gracias. Quiero darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros a Vincent Aba. Él se los presento, es ecólogo, co-creador de Mixterra, empresa dedicada a la comercialización de aplanados naturales con tierras de colores listas para aplicar. Es licenciado en negocios internacionales con formación en permacultura, bioconstrucción, agricultura orgánica y ha llevado a la práctica lo aprendido desarrollando proyectos y construcción natural para la iniciativa pública y privada, trabajando también como asesor de otras organizaciones y profesionistas independientes en México y en Francia. Es coordinador de permacultura en una organización no gubernamental del estado de Oaxaca dedicada a la conservación y el manejo del agua. Vincent, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues te cedo la palabra. Creo que va a ser bien interesante lo que vienes a compartirnos hoy. Pues muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Y pues voy a iniciar con la presentación y agradecerles sobre todo, ¿no? de poder compartirles un poco mi caminar. Si les parece bien, voy a compartir la presentación, voy a quitar mi video y después cuando haya preguntas y todo, pues ya pongo otra vez el video. Listo. Pues sí, quería también, pues eso, decirles, ¿no? Que a partir del 2006 realmente, pues tuve la dicha de conocer a Alejandra Caballero y su equipo en Proyecto San Isidro y me hicieron vislumbrar algo que anhelaba desde hace tiempo, que eran alternativas al sistema actual, senderos que debemos seguir experimentar para encontrar un modo de vida sostenible, digamos, así se decía en esta época, y hoy en día más bien diríamos un modo de vida regenerativo. Entonces, como dijo Hugo, a partir de ahí empecé a formarme en permacultura, bioconstrucción, tanto con Alejandra como con otras personas en la misma sintonía, y en experimentar, construir, ¿no? Primero cosas muy chicas, y conforme pasó el tiempo, pues cosas más grandes, hasta llegar ahorita a la construcción de nuestra casa, que es lo que voy a compartir el día de hoy. Entonces, además del proceso pues, constructivo, les quiero también pues, compartir un poco de mi reflexión, ¿no? En torno a la bioconstrucción y lo que es para mí, ¿no? una casa ecológica. Entonces, para mí una casa ecológica pues debe ser una casa que debe de durar siglos. No puede ser una casa que dure poco tiempo. Es una casa con baja huella ambiental por su diseño. Una casa sana tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Pero también una casa que no solo provee cobijo, pero también eso, agua, vegetación, iluminación natural. Y una casa que nos provee de un confort térmico y que en su manejo tenga una baja huella ambiental. Entonces, para mí es primordial que la huella ecológica de una construcción se vaya amortizando sobre el mayor tiempo posible.
¿no? Debemos construir siempre pensando en las soluciones y materiales que permitirán atravesar los siglos. Y cuando pues vi el esfuerzo, ¿no?, que implicó el tiempo, los recursos, el dinero que implicó construir una casa, pues mejor que dure el mayor tiempo posible para que las siguientes generaciones puedan disfrutarlas. Y entonces, pensando en esto, a mí personalmente, el cemento no se me hace una tecnología apropiada para una vivienda, ¿no? Tiene y también, no sé si leyeron un artículo en el Guardián, en un periódico de Inglaterra, donde una de las cosas que más me sorprendió era que si la industria cementera en el mundo fuera un país, pues sería el tercer emisor de dióxido de carbono del mundo, justo detrás de China y Estados Unidos. Entonces, sí tiene una huella ecológica muy, muy grande, ¿no? Y a mí, una de las cosas también que no se me hace una tecnología apropiada para una vivienda, pues que consideran que la vida útil del concreto de cemento es de unos 100 años, 120 años, ¿no? Y pensando que están en las mejores condiciones, ¿no? Y con un buen cuidado. Y para mí, pues se me hace muy poco, ¿no? En la escala de permanencia de las construcciones anteriores a la operación del cemento Portland. Cuando vemos cuántas casas, pues que tienen varios siglos, que siguen en pie, pues sí, 100, 120 años no se me hace mucho, ¿no? Y entonces luego estaba pensando, bueno, ¿qué quedará dentro de un siglo de la historia arquitectónica del país o en el mundo, de todo lo que se construyó con cemento en el siglo XX? Me pregunto qué pasará con esto y qué pasará si realmente falla y se tiene que destruir, pues con todo el cascajo, ¿no?, que se va a crear, con todos los escombros. Porque después de, por ejemplo, de los sismos del 2017, yo lo vi más de cerca en Morelos, pues eso, todos los escombros se fueron a tirar a los ríos, ¿no?, a llenar terrenos de cultivos, porque después pues realmente no hay, es muy poco el reuso que se puede hacer, ¿no? Y justo cuando fue el sismo en el 2017, el maestro Víctor Toledo, después de ver la destrucción en su pueblo natal, Juchitán, pues él pedía a gritos que se volviera a construir al igual, ¿no? Las casas que habían quedado destruidas, sobre todo las más antiguas. Y algo que me gustó mucho que comentó es que después del sismo del 14 de enero de 1931 en la ciudad de Oaxaca, donde la capital quedó destruida a la mitad, pues se volvió a construir en ese entonces, pues al idéntico, ¿no? Con adobe, con madera, respetando los sistemas constructivos. Y eso hoy en día hace que la ciudad tenga un gran atractivo, ¿no? Por el turismo, que lo que le gusta mucho es ver la belleza de la ciudad, ¿no? Su arquitectura. Y entonces él decía, pues si en ese entonces lo habían reconstruido con cemento, se hubiera perdido, ¿no?, su historia arquitectónica y seguramente hoy en día no fuera una de las ciudades más visitadas del país. Entonces, sí, yo abogo para que las construcciones pues, se hagan con materiales naturales, con piedra, con tierra, con madera, con fibras, porque sabemos, se ven, tenemos los ejemplos que prosperan a lo largo de siglos y claro, ¿no?, con su debido mantenimiento. La última vez que visité Francia, realmente me cayó el 20 de que las casas en las que crecí hoy en día no existirían si hubieran sido construidas con cemento. Porque si unas eran del siglo XIX en París, otras en el campo del siglo XVIII, y entonces yo pensé, no, pues las hubieran construido en ese entonces con cemento, pues nunca había podido crecer en ellas. Y también aprovechando el viaje, hablando con un amigo que está metido en la bioconstrucción allá, y que desde hace años quiere construir su casa con paja y tierra, pues le pregunté, oye, pues ¿cómo vas con ese proyecto? Y él me decía, pues que realmente había cambiado de parecer, que para él ahora lo más ecológico más bien era restaurar las casas, las granjas antiguas que hay en muchas partes del país y restaurarlas, ¿no? Aumentar su confort térmico, porque si ya aguantaron varios siglos, podrán seguir en pie mucho tiempo más.
Y yo cuando leía en una revista de casas ecológicas francesas, que casi todas hacen su cimiento con un hormigón de cemento, pues, digamos, están padrísimas, ¿no? Pueden ser pasivas, necesitan muy poca calefacción para pasar los inviernos, están muy bien aisladas, muy bien pensadas, con los mejores materiales, lo más sano, pero al final, pues, tendrán una vida útil muy reducida frente a una construcción de los siglos anteriores. Y entonces, es por eso, ¿no? Yo siento que es muy importante para una vivienda, pues, construir con los materiales locales que abundan. Y en el caso de México, pues diseñar construcciones que sí sean resistentes a sismos. Y el otro punto, pues decía, ¿no? En mi parecer, una casa ecológica debe tener una baja huella ambiental por su diseño. Si usamos los materiales locales, pues eso hace que bajamos muchísimo la huella ecológica de la vivienda frente a una convencional, que va a depender del cemento que se produce. Si estamos aquí en Oaxaca, que se produce la mayoría del tiempo en Puebla, lo que representa también, pues, la extracción a nivel minero, ¿no? De las arenas, de las gravas. Y al final, cuanto menos usamos materiales industrializados, también sabemos que eso va a implicar menos impacto ambiental, y por eso creo que sí es muy importante que aprendamos a usar los materiales industrializados donde realmente aportarán más ventaja que una solución natural. Digamos, yo no estoy en contra, ¿no? Para nada de todas las cosas buenas que nos pueden traer la industria, pero pues sí saber usarlas donde es realmente la mejor solución, ¿no? Frente al problema al que me estoy enfrentando. Por ejemplo, Alejandra Caballero, justo en sus presentaciones, siempre nos habla de la huella ecológica del perdón, se me fue la palabra, pero del aluminio, ¿no? Entonces, el aluminio, según se extrae la mayor parte en Jamaica, luego creo que se manda hacia el estado de Washington para que se trate, y, digamos, tiene una huella ecológica, es la más importante dentro de la industria de la construcción. Entonces, pues eso, si yo voy a diseñar una casa, pues mejor no voy a hacer las ventanas, las puertas de aluminio. Pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, cuando construyo, por ejemplo, cisternas, pues sí me gusta poner la tapa a la cisterna para poder entrar en ella, darle mantenimiento, que sea de aluminio, porque, pues como hay tanta condensación dentro de unas cisternas, siempre la tapa está mojada, y cuando se hace de acero, pues muy pronto se empieza a degradar y a oxidarse, ¿no? Y el aluminio, pues en mi caso, pues sí tiene una alta huella ecológica, pero en este caso sí se me hace una buena solución porque sé que esa tapa va a durar mucho tiempo, ¿no? Y también no quiero diabolizar el cemento, ¿no? Se me hace una tecnología adaptada para muchas cosas. Hacer puentes, obras hidráulicas, hospitales. A mí, digamos, me gusta, entre comillas, usarla para construir cisternas, por ejemplo, pero pues eso, siempre haciendo un uso moderado de él, eligiendo un sistema constructivo de cisterna que usa el mínimo de cemento posible, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo pues cuadrado y colarlo y un montón de cemento, pues en mi caso es lo que les voy a presentar después, pues cisternas capuchinas, que la mayor parte del alma lo hace una malla y el ladrillo, y el cemento realmente sirve para tapar, para sellar, para que se quede bien el agua dentro de la cisterna, que no haya filtraciones. Entonces ahí sí se me hace un uso adecuado del cemento. Entonces hoy pues les quiero presentar el proceso de la construcción de nuestra casa. El diseño lo hizo la arquitecta Alejandra Caballero y yo llevé la obra, pero a lo largo del proceso pues pude contar con la ayuda, la escucha, los consejos de ella y de muchos otros amigos, ¿no? Y sin su aportación y amistad, esta casa no existiría. Y también sin el apoyo de nuestras familias, pues eso tampoco existiría, ¿no? Y creo que es muy importante recalcar. Y eso es lo que me gusta mucho en el mundo de la bioconstrucción. Siento que hay muchísima, pues, ayuda entre
entre todos los que estamos metidos en esto, y eso nos hace más fuertes, y eso realmente me encanta. Entonces, pues la casa cuenta con dos áreas independientes. Cada una tiene su propio techo. Hay una parte pública, que sería esta, donde está la cocina, el comedor, la estancia, la sala, y una terraza también cubierta. Y después, pues, un segundo espacio, que es la parte como privada, que la separa esta puerta aquí, y ahí pues tenemos las recámaras, el estudio, los baños y el vestidor. Está hecha de adobe, y por su diseño se buscó que fuera estable por forma. Entonces, ¿qué quiero decir por ello, no? Por ejemplo, nunca, digamos, aquí hay una pared muy larga, ¿no? Entonces, pues para que esté estable en caso de un sismo, pues aquí tenemos un pequeño contrafuerte, ¿no? Aquí en este caso también, ¿no? Iba a haber un muro que iba a estar todo recto, pues mejor aquí le ponemos un contrafuerte que además nos va a servir para el closet, ¿no? Aquí también, ¿no? Ese muro iba a quedar como suelto, pues mejor le ponemos un pequeño contrafuerte para que por su forma va a estar estable. Y eso es algo que me gustó mucho del diseño, ¿no? Es como, igual ese muro también, ¿no? Este pequeño contrafuerte al final, pues esto lo va a hacer que en un caso de sismo se va a quedar en su lugar, ¿no? Bueno, hay más probabilidades que se quede en su lugar. Tiene un área habitable de 195 metros cuadrados, es una casa grande. La terraza cubierta aquí tiene 18 metros cuadrados. Y con los aleros del techo, ya lo verán después, pues logramos tener un área, sobre todo de captación para el lago de lluvia, de 250 metros cuadrados. Entonces, lo primero que hicimos, pues fueron construir los adobes, ¿no? Entonces, aquí en este caso el adobe tiene pues una marca de 30 por 50 por 10 centímetros. Usamos la tierra de ahí mismo, del lugar, del terreno. Como hubo unas construcciones antes, había sobrado de las cimentaciones tierra, y ahí empezamos a hacer los adobes. La paja también la cortamos, el mismo pasto lo cortamos de aquí y también del terreno vecino. La arena, eso sí, viene de una parte exterior, porque sí preferimos estabilizarlo, esa tierra, con un poco de arena. Y le echamos también estiércol de burro, que vino del pueblo que está al lado, ¿no? De donde está la construcción. Y entonces, esto hasta hicimos los adobes hasta antes de que estuviera finalizado el diseño de la casa, porque pues ya sabíamos cuál iba a ser el tamaño del adobe, y queríamos aprovechar pues la temporada seca para poder trabajar sin que la lluvia nos moleste. Entonces, después vino el momento del trazo. Ahí sí vino Alejandra Caballero a trazarlo con nosotros para pues, ubicarlo bien, y según la línea clave, que es esa línea que está aquí, que nosotros decidimos, como es la primera curva que atraviesa el terreno, aquí es una parte más alta, queríamos estar seguros que cualquier agua de escorrentía que venía de aquí no fuera hacia la casa, se fuera hacia una zanja, y hasta de por sí el agua más bien se sale del área de la casa, y aquí se empieza a infiltrar para que plantas, árboles puedan aprovechar de ellos, ¿no? Y después de esto, pues ya, ¿no? Arrancamos con arrancamos con las cepas, y la plantilla, ¿no? Que en este caso tampoco usamos cemento. Ahí, siguiendo las recomendaciones de Alejandra, pusimos una plantilla de 5 centímetros de grava, muy bien apisonada, y ya encima de esto, pues ya empezamos con los cimientos, que están hechos de cantera,
pegado con cal y arena. Y como bien me decía un amigo, Eric Gómez, pues realmente la arena y la cal están ahí nada más para rellenar huecos, ¿no? Pero de por sí es la colocación de las piedras que hacen que van a estar estable, ¿no? Hay muchísimas construcciones donde de por sí no se usa ningún tipo de mortero, ¿no? Entonces, pues ahí más bien fue la aplicación con los maestros albañiles pues de que coloquen bien las piedras, que estén bien en contacto las unas con las otras y que estén estables. Y la cantera pues, se extrajo de dos minas, una que se encuentra a 40 kilómetros y otra a 30 kilómetros de la obra. Entonces, digo todo eso porque sí, para mí sí es importante saber de dónde viene, ¿no? Y qué tan lejos traemos ahí los materiales, ¿no? La cal, pues aquí en nuestro caso de Oaxaca, pues viene de las plantas que hay en Puebla. Entonces, sí, ahí pues sí está más retirado, sí son como unos 250, 300 kilómetros de distancia. Entonces, pues arrancamos la obra. Bueno, aquí después de los cimientos, más bien seguimos con los sobrecimientos. Usamos una cantera rosada en el perímetro exterior, ya que iba a quedar expuesta, pero es una cantera muy dura, muy difícil de trabajar. Entonces, si ven aquí en el interior, más bien ahí usamos otros tipos de canteras que son más fáciles de trabajar. Y como aquí en el interior pues iba a haber un aplanado, pues no nos importaba que fueran como mezcladas, ¿no? Las diferentes tipos de canteras. Y pues eso, arrancamos la obra a finales de mayo y entonces pues ya las lluvias se estaban estableciendo. Y por lo que optamos comprar una lona, ¿no? Una lona muy, muy grande que cubría la mayor parte de la casa, sobre todo la parte donde había más construcción, más muros, la parte privada, porque pues luego en obra toma muchísimo tiempo cuando llega la tormenta y tienes que cubrir todo y luego destapar al día siguiente. Es una gran pérdida de tiempo, entonces mejor optamos por esta lona bastante grande y además pues nos permitió seguir trabajando aunque estuviera lloviendo y después trabajar a la sombra, ¿no? Que eso también pues es mucho más agradable trabajar en la sombra que en el solazo, ¿no? Entonces, una vez que estuvieron los cimientos, pues empezamos teníamos que hacer la cadena de desplante. Y para ese entonces vino nuestro amigo, el arquitecto Pedro Pizarro Villalobos, y vino a enseñarnos cómo hacer cob, que es una técnica con tierra, con fibras, que es una mezcla muy parecida al adobe, aunque con menos agua, y que en vez de aplicarse, digamos, dentro de una marca, de un molde, se aplica directamente en la obra sobre los muros. Y entonces él nos vino a explicar cómo hacerlo también con maquinaria. Entonces aquí vino un Bobcat. El Bobcat venía de vez en cuando a mezclar una gran cantidad y eso nos permitía tener material listo para aplicar durante los siguientes días. Y les recomiendo muchísimo seguir el trabajo de Pedro, porque pues eso, construye con esta técnica de cob que es muy escultórica, muy majestuosa y si pueden buscarlo, la verdad está muy bonito lo que hace. Entonces, la cadena de desplante la hicimos con cob y cuenta con un armado de otate. Entonces, el otate es una planta muy parecida al carrizo, pero cuyo interior es sólido y no hueco, ¿no? Como el carrizo, ¿no? Aquí lo pueden ver, ¿no? El corte. Y entonces este armado pues queda hundido dentro del cob y eso nos permite entonces hacer de una manera natural una cadena de desplante. El otate, sí vino de un lugar de Oaxaca que se llama Candelaria, que está a unos 215 kilómetros. Entonces sí vino de un poquito más lejos, pero tampoco fue mucho lo que se usó y lo usamos después en otras técnicas constructivas que les voy a explicar más adelante.
Entonces aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Primero tendemos bien esa cadena, ponemos COP por abajo y después se rellena el COP por encima y empezamos a armar esa cadena de desplante por todas partes. Así se ve un poco cómo está construida, tiene una altura de 10 centímetros. Y ya cuando, pues eso, andábamos, por ejemplo, aquí terminando la cadena de este lado, pues lo primero, pues ya se estaba secando y entonces ya pudimos empezar a tender el adobe. Y lo que quisimos también es que en las ventanas hubiera, pues este corte, ¿no? Recortamos los adobes a 45 grados para hacer un abocinamiento, ¿no? Para permitir que haya una mayor entrada de luz dentro de la casa, que es algo que se hace muy comúnmente, ¿no? En las construcciones, sobre todo antiguas, que eran con muros muy, muy, muy gruesos, por ejemplo, en iglesias, en conventos, donde todas las ventanas tienen ese abocinamiento, ¿no? Perdón, es que tengo siempre que quitar esto. Ya. Y después, después de tender 5 hiladas, igualmente volvíamos a hacer unos refuerzos antisísmicos aquí, con el COB y con el OTATE. Y en este caso, también como refuerzo usamos otro arbusto que se llama tlaxistle, que hay mucho justo por la zona de Yanhuitlán, donde está el arquitecto Pedro Pizarro, y que es una rama que es muy resistente, pero muy flexible, ¿no? Entonces, además de la armadura, eso nos permitió reforzarlo con más, ¿no? Y lo que me comentaba Pedro, cuando él está trabajando ahí en su casa, tuvieron que desarmar justo una casa de adobe que tenía pues más de 100 años y al desarmarla, pues eso, en las esquinas encontraron este tlaxistle que estaba intacto, ¿no? Y entonces ellos lo sacaron, lo guardaron y en el momento de reconstruir esa casa, usaron otra vez el tlaxistle, ¿no? Entonces, pues ahí por su experiencia, pues sabemos que si no tiene humedad, pues es una planta que se va a quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Más que si fuera de acero, que con el tiempo pues se va a ir oxidando y se va a ir deshaciendo. Y el tlaxistle, pues eso, venía Yanhuitlán, que está como a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Entonces, aquí otra foto, cómo vamos subiendo. Entonces, todas las esquinas están reforzadas, donde hay encuentros de muros siempre estaban esos refuerzos. Y otra vez, ¿no? Subimos, ya iban la sexta, séptima, bueno, otra vez 5 hiladas y otra vez los mismos refuerzos, ¿no? Esto, pues, hace un refuerzo horizontal, ¿no? Para que en caso de un sismo que se quiera abrir el muro, pues esto lo impida, ¿no? Es como una grapa, ¿no? Ya podemos ver otra vez esta foto. Y entonces, pues ya terminando, ya como pueden ver aquí, ya nos faltaban nada más pues unas 3 hiladas y ahí empezamos a hacer pues unos muros, eran muy pocos, unos muros divisorios. Y aquí en este caso igual aprovechamos el otate que nos había sobrado para hacer otra técnica que se llama pajarcilla, porque aquí pues iban a ser unos muros de 15 centímetros, ¿no? Y pues no son de carga, no cargan nada más eran divisorios. Entonces ahí se ve como la estructura y después es una técnica de tierra con mucha paja que lo enlazas un poco entre la estructura y queda pues durísimo, la verdad. Y después pues empezamos a colocar, ¿no? La cadena de cerramiento, que en este caso también seguimos los consejos de Alejandra, que ella lo hace con ladrillo cocido, pegado con cal y arena, con una malla electrosoldada entre los dos. Entonces aquí primero, para hacer la transición entre el adobe y el ladrillo, pues usamos la misma mezcla de tierra que usamos para pegar los adobes. Y es más bien como en el sándwich de la cadena de cerramiento,
donde aquí esto se pega con cal y arena y tiene también una malla. Y se dan cuenta porque digamos, la resistencia del ladrillo va a ser mayor, ¿no? al del adobe. Queremos repartir bien la carga del techo, y aún así van a ver después, pero cuando vamos a colocar alguna estructura de madera, de todos modos va a apoyar además sobre madera para repartir bien las cargas. Y ya después, para los aleros, entonces empezamos a colocarlos también para el alero de la casa, del techo, porque una cosa que es primordial, ¿no? De las primeras cosas que aprendí con Alejandra era, pues, una casa, para que esté sana y que dure, pues necesita un buen sombrero y unas buenas botas, ¿no? Entonces, las buenas botas es el sobrecimiento, ¿no? que vemos aquí. Y un buen sombrero, pues son esos aleros, ¿no? Hacer que el agua, y más como llueve en México, ¿no? Que son tormentas, donde llueven con mucha fuerza, con mucho viento, pues necesitamos proteger las paredes, ¿no? Cuanto más las podemos proteger, pues mejor. Y en este caso, se decidió poner estos aleros, porque con la cadena de cerramiento no íbamos a poder tener de ladrillo así. Si aquí cerramos con la cadena de cerramiento de ladrillo, pues no íbamos a tener un alero muy, muy grande. Y entonces, para el diseño de la cubierta, pues pude contar con el gran apoyo del arquitecto Eric Gómez Ibarra. Él es especialista en construcción con madera, y que me ayudó, pues, en el diseño de la cubierta y en resolver un montón de detalles, ¿no? que surgían durante la obra. También a mí me fascina su trabajo. Recomiendo muchísimo que le echen un ojo a su página, a sus obras. Él está más establecido en Jalisco, pero pues ha construido también en otras partes del país, y es bellísimo porque no solo también se hace con tierra, pero también con estructuras de madera, y realmente muy, muy bonito su trabajo. Y justo a mí, uno de los aprendizajes de los sismos del 2017, porque en Jojutla, pues presenciamos pues cómo se cayó todo, ¿no? Cosas, construcciones de acero, construcciones de cemento, construcciones de tierra, ¿no? Todo se cayó. Y lo que veía también, las cosas que han aguantado, pues tenían, pues eso, una cubierta ligera, ¿no? Y entonces, pues para mí sí era muy importante que tuviéramos esto, ¿no? Una cubierta ligera sobre el techo. Entonces aquí pueden ver, pues hay dos ejes, ¿no? Hay un eje aquí, que es para el techo independiente de la zona pública, y un otro eje aquí, que es para el techo de la zona como privada. Aquí lo vamos a ver con otra vista. Y para mí también una de las cosas que aprendí y que no se ve, bueno, aquí podemos ver, pues eso, cuando se empezó a trabajar la madera, a hacer pues ensambles, aquí usar tarugos de madera, ¿no? De una madera más dura que el pino, para que igual se quede en su lugar. Y después, pues eso, este es el primer eje de la zona más, de la zona privada. Ya se estableció el primer eje. Y aquí, este es el segundo. Y aquí, para unir estas vigas, pues se usó igual, ¿no? Un ensamble de madera con madera, que trabaja mejor. Le llaman de 5 puntos, porque está a quintos. Aquí se ve. Y igual, ¿no? Aquí tiene unas maderas, en este caso era de granadillo, de una madera tropical más dura, que permite que no se vaya a mover después la unión. Lo mismo se hizo el mismo ensamble para las vigas del techo, la zona privada, porque pues eran
los tramos más largos, entonces ahí sí teníamos que unir vigas, mientras que en la parte privada, con unas vigas de 6 metros teníamos suficiente para cubrir el área. Entonces ya se ve cómo se colocaron las vigas en este caso, en esta parte, y ahí se ve también ya las dos con sus... Y pues ya, ¿no? Después vemos, encima viene entonces, en el diseño, viene aquí una tabla machimbrada, aquí el espacio para unos tragaluces, la instalación eléctrica para lo que venía, y para mí sí es imprescindible aislar los techos, ¿no? La mayor entrada y pérdida de calor, de frío, se hacen por los techos, y entonces aquí en este caso, mucho tiempo estaba buscando qué tipo de material podía usar que fuera barato, ligero, rápido de usar para aislar, y pensaba mucho en la cascarilla de arroz, pero pues no hay ahí donde estamos, pero lo que sí había era mucha cascarilla de café. Entonces, pues logramos a través de amigos conseguir mucha cascarilla de café, hasta la mayor parte orgánica. Le pusimos bórax, para estar seguro de que no fuera muy apetecible para los bichos. Y entonces se hicieron como unos cajones, como pueden ver aquí. Y aquí aislamos con 9 centímetros de cascarilla de café, y venía después un triplay encima para cerrar este cajón. Ahí pueden ver cómo lo vamos poniendo todo. Y de por sí, la cascarilla de café tiene tanto sílice que es, para un bicho es como si nosotros comiéramos un cuchillo, ¿no? Corta muchísimo. Entonces, de por sí no es algo muy apetecible a las plagas, ¿no? Y intentamos también sellarlo lo mejor posible para que no haya tantas entradas a los bichos. Encima viene el Tyvek, que es como un papel encerado, normalmente se usa más para el Duroc, para paredes, y tiene la ventaja que deja pasar la humedad de adentro hacia afuera, pero no deja pasar si hay lluvia por encima, ¿no? Si hay agua que cae encima, resbala, pero pues en la casa siempre se crean humedades, y lo mejor es que las casas respiren. Entonces este producto nos permite que haya la salida de esta humedad, y es como una capa impermeable extra a lo que viene después, que es aquí la retícula, ¿no? Para poder después fijar la lámina. En este caso, nosotros usamos una lámina Pintro, que es una lámina pintada de blanco, y porque a mí me interesaba, ¿no? Eso, lo de la cubierta ligera, y además la lámina a mí me interesa mucho porque es el mejor material para captar agua de lluvia. Entonces sí es un material industrializado, pero a mí en mi caso, en mis necesidades que tenemos, pues se me hace la mejor solución, ¿no? En este caso. Después, pues nos faltaba entonces rellenar las partes que se encuentran entre el muro y el techo. Entonces aquí usamos otra vez pajarcilla, igual con elotate, con tierra y con mucha paja. Y en las partes que eran como más bien divisorias, como aquí, usamos una otra técnica que se llama la quincha seca, que en este caso usamos mucha paja de trigo, que igual venía de Yahuitlán, a 100 kilómetros de ahí. Porque aquí lo que me interesa entre los diferentes espacios es más bien un aislante acústico, ¿no? Y entonces el hecho de que sea como aire que está aprisionado dentro de la paja, pues evita que los sonidos pasen de un espacio a otro. Entonces aquí podemos ver cómo lo estuvimos haciendo, rellenando con paja, poniendo esas maderitas de cada lado, y después se recubría con una mezcla de tierra con paja para recubrir este entramado. Y ya llegamos al punto en que pues empezamos a hacer todos los aplanados, que también este es el aplanado, el cuerpo, ¿no? Del aplanado, y que es de tierra igual, con paja molida.
arena, y este mismo aplanado lo hicimos tanto por dentro como por fuera. Después por fuera decidimos hacer un aplanado de cal muy delgadito, como una fina de 2-3 milímetros, de cal con arena, una cal añeja, ¿no? Dejamos en agua durante más de un año. Y así quedaba cuando terminamos de aplanarlo, ¿no? Después venía una pintura de cal. Y entonces ahora veníamos hacia el interior, ¿no? Y para mí una casa ecológica también tiene que ser una casa sana, ¿no? Tanto para sus habitantes como para el medio ambiente. No, la casa es nuestra segunda piel. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero algo sintético, impermeable, o una pintura, Comex, o quiero algo que respire, ¿no? Yo en el personal prefiero tener algo de algodón que tener algo sintético encima de mi cuerpo, ¿no? Y hoy en día, pues la gran mayoría de la población pues vive en interiores, ¿no? Se la pasan en interiores, ¿no? En su casa o en su oficina. Y más ahora, ¿no? Con lo que nos pasó este año con el COVID, pues más aún tuvimos que estar todos encerrados, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la calidad de aire interior que yo quiero, ¿no? Y sabemos de los peligros que representan los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que son compuestos que están muy presentes en pinturas, en solventes, en recubrimientos para pisos, para muros, para plafones, y que son un peligro, que muchos son considerados cancerígenos. Entonces, si pasamos la mayor tiempo adentro, pues no queremos tener adentro, respirar un aire que esté contaminado. Y hasta luego hubo estudios que decían que la calidad del aire a veces en una ciudad afuera estaba mejor que la calidad del aire adentro de una vivienda. Entonces sí es importante, ¿no? Elegir algo. Si es algo que es sano para mí, además sabemos que va a ser sano para el ambiente. Y para eso, pues una de las mejores opciones pues son los aplanados de tierra, ¿no? Entonces, como fue aquí ya vimos, ¿no? Teníamos nosotros nuestra pared de adobe, el aplanado, el cuerpo que vimos, que fue la última foto. Y entonces aquí nosotros trabajamos más sobre aplanados finos, que son 2-3 milímetros, a veces puede ser más, y a veces podemos usar también una pintura, ¿no? Y entonces, pues quiero ahorita hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? De los aplanados de tierra? Uno es que pues, es el que tiene el mejor balance ecológico, porque no necesita mucha energía en su fabricación. La tierra la podemos extraer en el mismo lugar. La arena, por ejemplo, el equivalente de carbono por tonelada es de 14 kilos frente a los 174 del cemento. Y además, se puede reciclar un sinfín de veces si es que no le ponemos aditivos tóxicos o artificiales, ¿no? El aplanado de tierra, como lo pueden ver aquí a un lado, que es con tierras de colores, tiene una vida útil muy larga y se combina muy bien con materiales tanto naturales, como puede ser la piedra, la cal, como industriales, ¿no? El tabicón, el ladrillo. Otra de sus ventajas es que son muy fáciles de aplicar, ¿no? No necesitas protección, no hay una reacción química como con la cal, y no hay premura, ¿no? en aplicar. Entonces es algo que es muy ideal para los principiantes, hasta con niños, con todo el mundo nos encanta jugar con el barro, ¿no? Otras de sus cualidades técnicas, ¿no? Son resistentes al fuego, están clasificados M0, que quiere decir que es incombustible. Y tiene esa capacidad también de absorber olores, ¿no? Entonces, para sanitarios, pues sí, puede ser una buena opción. También, como está hecho pues, de diferentes elementos que tienen diferentes densidades, como la tierra, la paja y la arena, pues todos esos, como tienen densidades diferentes, hace que no haya una reverberación del sonido, ¿no? Ayuda mucho en la corrección acústica. Y entonces, sí, digamos, no se siente ese tipo como de reverberación tan fuerte que puede haber con un aplanado de cemento, por ejemplo, ¿no? Absorben también una parte del campo electromagnético que emite la instalación eléctrica. Y sobre todo, pues son nuestro mejor aliado para nuestro confort térmico. Son esponjas de calor, ¿no? y de agua. Logran atenuar los cambios de temperatura y las variaciones de humedad ambiente. Entonces, pueden, como tienen esa inercia térmica,
pueden acumular y devolver grandes cantidades de calor, y eso con desfase en el tiempo. Y como también les decía, son muy buenos reguladores higrométricos, porque la arcilla tiene un poder de absorber las moléculas de agua que están presentes en forma de vapor en el aire, y además luego tiene esa capacidad también de devolverlo al ambiente cuando el nivel de humedad empieza a bajar. Entonces nos permite tener un ambiente interior a nivel de humedad muy, muy constante. Y pues otras de las ventajas es que protege a los muros de la humedad que sube por capilaridad, porque como absorben esta agua, pues permite evacuarla, si hay agua en exceso, evacuarla por toda la superficie de la pared, mientras que si no tiene aplanado, por ejemplo, en un caso de un muro de piedra, pues el agua solo puede salir por las juntas, ¿no? Eso sí, digamos, una de las cosas lo recomendamos sobre todo para aplicar en el interior de los edificios, porque lo que le permite, lo que le hace maleable es el agua, ¿no? Y su mayor enemigo también, digamos, si hay agua en exceso, entonces no lo recomendamos en el exterior, porque si le toca el agua de lluvia directo, pues sí lo va a deshacer, ¿no? A menos que lo reforzamos con aditivos como fibras, como materiales fermentados, caseína, cal, yeso, engrudo de harina y así. Entonces nosotros desde hace 5 años, con otra amiga arquitecta, con Maribel González, Apodaca, empezamos a jugar con los aplanados de tierra de colores. En Oaxaca tenemos una gran diversidad de colores y empezamos pues a jugar con ellos, a aplicarlas, a ver qué... Y porque también nosotros pues creemos que para diseminar aún más la construcción natural es importante ofrecer productos listos para aplicar y por todas las ventajas que vimos antes de la baja huella ecológica, del aliado como confort térmico y todo, pues decidimos que sí sería bueno sacar al mercado para diseminar más esa técnica, ¿no? Porque además permite tener un aplanado final y un color también, ¿no? Y lo fantástico también es que puedes tener un aspecto terminado muy, muy versátil. Puede ser un pulido, puede ser rugoso, puedes hacerlo liso, y etcétera, ¿no? Realmente todo depende un poco de la mano, de la dexteridad del albañil, que logra hacer terminaciones muy, muy bonitas y muy diferentes. Y entonces, pues así es como quedó dentro de la casa, ¿no? Aquí usamos un aplanado de tierra, ¿no? Este es un aplanado, le llamamos marfil nosotros, que tiene tierra, arenas, agregados también como marmolinas, y, y hace que esto pues respira, ¿no? Aquí vemos cómo se ve también dentro hacia la cocina y el comedor. Aquí se ve en el interior también, ¿no? Hay un aplanado, una tierra que es verde, es como se ve ese aplanado verde dentro de la construcción. Y así ejemplos, ¿no? En uno de los cuartos. Otro cuarto también, que decidimos también hacer una con verde. Pero para nosotros sí, como ese interior también nos gusta mucho que refleje mucha luz, ¿no? Entonces ese color marfil, pues le da un tono muy bonito, hasta se siente como aterciopelado, ¿no? Es como se siente muy, muy rico. Y ahora con lo que quiero seguir es que para mí una casa ecológica, como les dije todo el proceso, al principio, pues no solo puede proveer cobijo, ¿no? También puede proveer muchas cosas más. Agua, vegetación, ¿no? Iluminación natural. Lo vimos aquí, ¿no? Sí, lo importante de tener aquí tragaluz para tener iluminación natural y no depender de un foco cuando son las 4 o 5 de la tarde. Entonces, y frente al futuro incierto, ¿no? Creado por el cambio climático, sí es súper importante pues, diseñar una casa resiliente, una casa que se sepa adaptar a los cambios bruscos que nos van a tocar en el futuro, ¿no? Entonces, aquí, como les comenté antes, para mí sí era muy importante que fuera de lámina,
porque es el mejor material para captar agua de lluvia, se autoesteriliza con el sol por el calor que llega. Y aquí en este caso, pues yo lo que hago las canaletas con un 2% de pendiente para estar seguro que cuando cae el agua, todo el agua vaya hacia esa bajante. Aquí tenemos un interceptor, lo que se llama un interceptor de primeras lluvias, que es los primeros minutos de lluvia, el agua más sucia del techo se va a este depósito. Y una vez que se llenó, que sabemos que el agua que ya viene de la bajante ya se limpió, porque está limpia porque limpió el techo, esta se va dentro de la cisterna, ¿no? Aquí también aprovechamos la cisterna para poner el calentador solar, ¿no? Así no tuvimos que meter nada sobre ni tinaco, ni calentador solar sobre el techo. Y eso, digamos, ahorita nosotros desde el mes de mayo, pues vivimos con pura agua de lluvia. Tenemos 2 cisternas, una de como 45,000 litros, que es la que está aquí a la izquierda, y otra de 25. Y pues ahora vamos a ver este año cuánto tiempo nos va a durar, pero por ahora, pues es un agua además muy, muy rica, ¿no? Ahorita que vinieron unas visitas nos decían, oye, pero está como muy dulce esa agua, ¿no? Y claro, como no tiene minerales, es un agua muy, muy rica para bañarse, por ejemplo. Y de muy alta calidad, ¿no? Ahora hasta la Ciudad de México, que tiene graves problemas de abastecimiento de agua, hasta ya, ya desde el gobierno ya decidieron que la captación de agua de lluvia es una herramienta totalmente factible y necesaria para muchas zonas de la ciudad, sobre todo pues las más pobres, como Iztapalapa, por ejemplo, donde tienen muy poca agua potable, y ahora les están instalando sistemas de captación para que por lo menos los 6 meses del año, hasta un poquito más, si es que tienen una cisterna, según el tamaño de la cisterna, puedan tener un agua abundante, ¿no? para sus hogares. Y hay que entender que también captar agua de lluvia era algo lo más natural, lo más común antes del siglo XX. Si hoy en día vamos a cualquier cosa, por ejemplo, un convento, los conventos todos tenían sistemas de captación de agua de lluvia. Digamos, si hay la única cosa que nos cae del cielo, pues es la lluvia. Entonces, no aprovecharla realmente es una insensatez. Entonces, sí, es como, tenemos que regresar a tener este hábito. Tenemos que diversificar nuestras fuentes de aguas. No podemos solo depender en un sistema de agua potable que nos surte el municipio, pero también ser más resilientes y tener también otra fuente de agua como puede ser el agua de lluvia. Entonces aquí vemos, y además algo que no me esperaba y que sí pasó es que hasta durante la temporada seca, hasta captamos agua, ¿no? Captamos agua del sereno, del rocío, porque igual como se condensa sobre la lámina y que la canaleta tiene esa pendiente, toda esa agua, que no es mucha, pero cada 2-3 días tenemos aquí, que es ese interceptor tiene como 40 litros, pues cada 2-3 días tenemos 40 litros. Entonces eso nos sirve para regar plantas, regar árboles que tenemos ahí. Y entonces, aunque no llueva, hasta captamos agua, que es algo que no me esperaba, pero los vimos el año pasado, como durante 3 o 4 meses del estiaje, aún así logramos captar algo de agua, aunque no estuviera lloviendo. También para mí es imprescindible pues aprovechar las aguas grises, ¿no? Para tener vegetación, alimento, sombra, ¿no? Frente a un panorama donde la escasez y mala calidad del agua va a ser un problema nacional y mundial, pues no aprovecharlas realmente sí, para mí es un grave error, ¿no? Pues lo primero es saber qué tipos de jabones y detergente usamos, pues compremos unos que sean amigables con el suelo, los microorganismos, y así podemos usar esas aguas grises pues para regar plantas, árboles comestibles. Aquí en este caso se llama un circo de plátanos, son plátanos, hasta hay una papaya. Entonces el agua aquí de la cocina, que es donde nosotros en nuestra casa es donde usamos más agua, va directamente a este gran hoyo, ahí ponemos también la composta, y entonces pues eso se sembró hace unos meses, hace como en junio. Entonces todavía no nos da plátanos, pero en el siguiente año pues sí nos va a dar, ¿no? Entonces
sí es súper importante darle un segundo uso a esa agua gris que no está sucia, ¿no? Y conviene más usarla aquí en nuestro. Puede ser también que nos dé sombra, ¿no? Que vaya una enredadera y que nos empiece a proteger. Y, y por último, también nosotros decidimos, por el tema del agua también, pues instalar sanitarios secos. Los baños secos permite en México ahorrar el 40%, digamos, en México el 40% del agua en una vivienda se va a los excusados, ¿no? Entonces el hecho de haber puesto baños secos, pues nos ahorramos este 40% de agua. Y aquí el diseño, sí, mi esposa, para ella era súper importante que fueran muy bonitos, ¿no? Aquí decidimos usar igual los mosaicos de un taller de mosaicos aquí en Oaxaca que recupera la técnica de las baldosas, ¿no? De las antiguas, pero ya poniendo diseños más modernos. Aquí invitaron a artistas para que diseñaran nuevos modelos, y estos son los que usamos nosotros para los pisos. Igual los pisos de la casa también, ¿no? Preferimos, ahí sí los pusimos de cemento, pero pues ahí me hizo que para la durabilidad que iba a tener, frente, por ejemplo, a un muro de cerámica, pues creo que sí va a ser mayor, ¿no? Y para terminar, como les decía al principio, para una casa también tiene que proveer confort térmico, y tener una baja huella ambiental en su manejo, ¿no? Entonces, yo desde el principio instalé una estación meteorológica afuera de la casa, y esta estación tiene 2 sensores interiores que captan la temperatura y la humedad. Entonces, uno lo instalé en un cuarto que está hacia el sur, y el otro en el estudio al noreste. Entonces, el otro día, preparando esta presentación, dije, bueno, voy a ver cuál fue el día que hizo más calor en el año, ¿no? Entonces, que fue el 24 de abril de este año, a las 15:56, la temperatura fue de 35.2 grados, ¿no? Y en el interior teníamos 26.4 en el cuarto que sea hacia el sur, no, hacia el noreste, y 26 hacia el sur. Entonces, pues sí, hay como 8 grados de diferencia, bueno, casi 9 grados de diferencia entre el interior y el exterior. Y ese mismo día, como hablábamos del desfase, ¿no? Que los aplanos de tierra también acumulan el calor, pues ven, ¿no? La temperatura más alta, pues no fue a esa misma hora, a las 15:53, pero hasta 2 horas más después que empezó a soltar ese calor y empezó a subir un poquito más. Entonces, después ahí es como regulamos la ventilación, ¿no? Con ventilación cruzada, abriendo, pues logramos bajar otra vez. A mí todavía se me hace mucho, ¿no? Haber logrado esa temperatura interior. Entonces, si lo tendría que volver a hacer, igual aislaría todavía más el techo, ¿no? Le pondría 15 centímetros de cascarilla de café. Pero esto es una temporada del año, digamos, hay un mes donde hace mucho calor, pues igual, ¿no? También nos podemos adaptar. Todos vamos a tener 8 o 9 grados de diferencia entre adentro y afuera, pues lo aguantamos muy bien, ¿no? Y también quise poner aquí en esta tabla, pues la temperatura mínima, ¿no? Fue el otro día, el 4 de noviembre, un poco antes de las 7 de la mañana, hizo 4.8 grados. Y adentro, pues, registramos 20.8 y 22 centímetros, 22 grados Celsius. Y el mínimo ese día, pues fue más o menos lo mismo, igual un poquito más tarde o más o menos a la misma hora. Y entonces, eso, el otro día me decían, oye, no, un amigo que veo, oye, pues, no, ya empezó el frío, hace un montón de frío, no sé qué. Yo le dije, la verdad, yo no lo siento. Lo veo en mi estación meteorológica, pero yo dentro de mi casa no siento que hace frío. Y aquí, por eso les quise poner estas gráficas. Ese igual, ¿no? Este es el registro de temperatura del 24 de abril, que fue el día donde hubo el registro más alto de calor. Entonces, en rojo, pues vemos la temperatura exterior, y esto es la temperatura interior durante el día, ¿no? Entonces vemos como, pues sí oscila, pero muy poco, ¿no? Y lo mismo aquí en esta gráfica, podemos ver el registro de temperatura para el 4 de noviembre, que es cuando registramos la temperatura más baja del año.
pues igual, ¿no? Baja hasta 4.8, sube casi hasta 24 grados. Aquí se cortó porque hubo una falla en la estación, no registró durante este lapso de tiempo. Pero igual, digamos, nosotros aquí nos mantuvimos entre 22, 23 grados durante todo el día. Y no sentimos ningún tipo de diferencia de temperatura dentro de la casa. Entonces, pues eso, ¿no? En esto quería, como, si no tuviéramos, digamos, ¿qué pasa en las otras casas, ¿no? Cuando hay ese tipo de temperaturas extremas o de calor o de frío, si es de calor, pues tienen que poner un aire acondicionado o tienen que prender unos ventiladores porque no aguantan el calor, porque más bien llegamos a los máximos también. Entonces, pues ahí, ¿no? Aquí vamos a tener, no va a haber casi una huella ambiental en el manejo porque no necesitamos controlar casi la temperatura interior, a menos que sea con eso, ventilando, abriendo las ventanas en los momentos más adecuados o cerrándolas igual cuando hace mucho calor. Entonces, pues así con esto quería terminar la plática. Ahorita sí se ve la casa ya con su pintura de cal con tierra por fuera. Y sí, me pasé un poquito, 5 minutos. No sé si tienen, muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas y con mucho gusto las podemos contestar. Aquí tienen el contacto para Mixterra si quieren ver la página web de los aplanados, tener más información. Ahí está toda la información. Y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Vincent. Muy interesante todo el proceso, interesantísimo. Toda la selección ahí de las soluciones constructivas y los materiales, la verdad muy padre, ¿no? Y las estrategias también, pues orientadas a la captación y ahorro de agua. Y sobre todo, pues también el tema de la medición, que es importantísimo, ¿no? El tema de tener, pues, retroalimentación. Una vez llevado esto a la práctica, pues ver si en realidad nuestras hipótesis funcionan, ¿no? Como las planteamos. Muchas felicidades, proyecto muy interesante. Se ve que se le ha metido ahí mucho cariño y mucho esfuerzo también. Por aquí tenemos algunas preguntas. Yo tengo también un par de preguntas, nada más que pues quisiera dar oportunidad a que pues primero nuestros asistentes tuvieran la oportunidad de compartir sus inquietudes. Somos pocos, entonces, Fer, te pido por favor si nos puedes dar micro. ¿Sí? Si le abres el micro, por favor, nos vamos en orden de cómo fueron llegando las preguntas. A Leori Ortiz, si quisiera pues compartir su pregunta. Le abrimos micro. Listo. Adelante, Loreli Ortiz. O Silvia Cava. No, ¿ya no están? Bueno, entonces aquí las voy leyendo entonces. Mira, la primera pregunta, y también, bueno, pues es algo que yo identifiqué, preguntan acerca del material que pusiste entre el contracimiento y digamos, la primer hilada que es de cob, ¿no? Hay aparentemente pues un material como negro, como un chapopote o algo así, ¿no? Sí, exacto, fue un chapopote. El mayor enemigo para cualquier tipo de construcción, que sea convencional o que sea natural, siempre va a ser el agua, ¿no? El agua te corre el metal, te corre las varillas. Entonces, tanto en el cimiento, digamos, en la parte exterior del cimiento, como en la parte de arriba del sobrecimiento, le pusimos una emulsión asfáltica para que si en cualquier caso llegara a subir agua por capilaridad,
que ahí se quedara a nivel de la piedra, porque después entre el viento, digamos, y el sol, eso permite que esta humedad dentro del cimiento se pueda salir y no se Claro. fuera a pasar a la tierra, ¿no? Sí, en algunos casos cuando es exclusivamente piedra, como lo comentaste también, que no tiene como el mortero, pues de pronto pues el agua es más difícil que suba, ¿no? Pues Ujú. supongo que esto es como un tema de protección, ¿no? Como una barrera, ¿no? Exacto, digamos, nunca, digamos, No si, está si de más, ¿no? puedes, digamos, siempre ir a más, ¿no? Sí, Es bueno tener miedos y si hay una claro, solución fácil, mejor quítate de broncas desde el principio, ¿no? sí, definitivamente. Por aquí preguntan también, Jorge Pardo, ¿de qué material son los mosaicos de los baños? Son de cemento, son de las, pues fue una técnica, creo que fue como de los 30, ¿no? Si ven en las casas muy antiguas, se ven esas baldosas que tienen De unos pasto. diseños muy bonitos y todo eso. Son de cemento y, y hay como una prensa que hace que digamos, hacen el diseño, le ponen sus pigmentos. Hay una prensa que forma esa baldosa, luego la ponen en agua para que se empiece A a curar. curar allá adentro y ya. Entonces son de cemento y igual no platiqué de los pisos, ¿no? Pero en el piso también, para evitar que suba el agua por capilaridad, primero tenemos un 20 centímetros de grava, después los 20 centímetros de grava hicimos pues una mezcla de cal con base hidráulica para hacer digamos, ¿cómo se llama? Un Un firme. firme, exacto, gracias. Para hacer el firme. Y después encima de esto venían o esas baldosas de cemento o en los cuartos, no sé si vieron, pero son pisos de tierra también. Sí. Fueron pisos de tierra, luego con su aceite de linaza y con su cera de abeja para hacerlo más resistente. Sí, se ve como la diferencia entre el área social y el área íntima, que tienen diferentes tipos de pisos, ¿cierto? Sí, 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 porque pues yo tengo dos niñas muy chiquitas, rompen todo, ¿no? Entonces, sí, la parte, digamos, más, pues más intensa preferimos poner un piso más, más duradero, como fuera de cemento, y en los cuartos, pues algo más cálido, más caliente, como es la tierra, ¿no? Para poder estar caminando descalzo y más sano también. Eh, en el caso del piso de tierra, este fue directamente sobre la capa, o sea, la cama de grava. No, estaba el firme de cal con base hidráulica, Ajá, que es una mezcla de áridos, es lo que usan para hacer carreteras, sí, entonces muy bien compactado y de ahí mismo pusimos la capa del piso de tierra. ok, muy bien. Aquí también pregunta Ana Ceci Sánchez, ¿qué tipo de malla se utilizó en la cadena de cerramiento entre las dos hiladas del ladrillo cocido? Pues la típica malla de electrosoldada, Ok, que es la 10-10-10, ¿no? Creo. sí, Sí, esta misma. Realmente es un cuadro lo que puede entrar, ¿no? Este, sí, uno o dos, no me acuerdo, pero es poquito, pero sí, sí, ahí entra. Y yo tenía un poco el miedo de la reacción del acero con la cal. sí. Entonces, por cualquier cosa, le pusimos también un primer sobre este acero para ver si Correcto. así podemos ralentizar el momento en que la cal se vaya a comer esa malla, ¿no? Sí, de hecho lo que sé es de que en realidad pues, la cal no reacciona, sino que más bien como permite más el paso de vapor de agua, pues eso es lo que va corroyendo al acero, ¿cierto? Claro. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, Carla Caballero nos dice que le gustaría si pudieras hablarnos un poco más del aislante térmico del techo. Pues la casquería de café viene el grano, en el caso de Oaxaca, pues viene el grano todo cubierto, ¿no? Desde la sierra llegan aquí a los beneficios
Y entonces, para llegar realmente a la semilla, pues hay una capa que se tiene que quitar para poder llegar al grano, ¿no? Y esto es la cascarilla, es lo que le llaman la cascarilla. Es un subproducto, entonces, ¿no? De la industria del café, y aquí no se le da usos, ¿no? Hasta normalmente en los ingenios, donde se procesan en los beneficios de café, no saben qué hacer con tanta cantidad. Unos se los regalan a los que hacen ladrillos porque los usan igual en vez de usar el acerrín, usan esto. Unos sé que los usaron para piensos animales. Y entonces para nosotros, pues lo único que tuvimos que pagar fue el acarrear un volteo y pagar el volteo para llevarlos para allá. ¿Y este material está simplemente vaciado o está mezclado con algún...? No, está nada más. Lo que hicimos es que lo tendimos, le rociamos bórax con agua, como en una bomba de esas como de aspersor, ¿no? Como Sí. para fumigar. Y le echamos un poquito sobre todo, lo mezclamos, lo dejamos secar y después lo guardamos en unos big bags porque pues la cosecha es en el mes de julio, agosto, y nosotros esto lo usamos hasta el mes de febrero, marzo. Entonces, más bien fue de ponerse pilas cuando hay abundancia, Sí. acopiarlo. Y eso es lo que me gustó, o sea, como es ligero, pues era fácil subirlo, era fácil meterlo dentro del cajón, y era rápido, ¿no? Que es algo que yo buscaba. Entonces, este sándwich, nada más para entender, o sea, es la viga estructural y luego la duela de madera y luego después vimos unos polines, que es lo que le da la separación donde se llenaba del aislante, de la cascarilla. Exacto. Y luego después vienen otra duela, ¿no? Perdón, bueno, no una duela, sino pues ya propiamente Un triple. chapado, ¿no? Como un triple, ¿no? Luego ya sobre ese viene, digamos, unos soportes, que es donde se atornilla la lámina, ¿no? Sí, exacto. Eran esos barrotes que fueron de 9 centímetros. Sí. Es lo que conformaba el cajón, digamos, es lo que permitía fijar después el triple. Y entonces eso, tenemos todo ese sándwich. Y después viene el tieback, ¿no? Que permite que la humedad pueda salir, pero no el agua que se pueda filtrar por las láminas. Porque las láminas, después de un tiempo, pues, aunque tiene la pija, ¿no? Tiene un hule, pues se va desgastando, se va metiendo. Como decía un trabajador, el agua es finísima, ¿no? Sí. Se mete por cualquier cosa. Entonces, ahí lo que no queremos siempre, ¿no? El agua es el mayor problema en cualquier construcción. Aquí yo no quiero que el agua se me vaya a meter dentro de los cajones, que vaya a pudrir la madera, ¿no? Porque la madera puede durar siglos, ¿no? Lo vimos muy bien, por ejemplo, con Notre Dame de París, que se quemó, pero pues tenía 7 siglos ahí, ¿no? Es esa madera. Imagínate, en 7 siglos cuántos árboles crecieron de más de los que se usaron para hacer esto, ¿no? Claro. Pero sí, igual a la madera, en cuanto le puede llegar el agua, entonces se empieza a reblandecer, ahí es cuando pueden llegar los bichos. Entonces, siempre, ¿no? Siempre pensar en evitar que haya agua en ninguna parte de la casa. Entonces, ese Tyvek sí ayuda muy bien para esto. Y entre el Tyvek y la lámina también, por la retícula que hay de madera, pues también se deja una cámara de aire. Y eso también pues sirve de cierto modo también como un cierto tipo de aislante. Claro. Muy bien, pues bastante como interesante ahí la combinación ahí de todas las soluciones, ¿no? Todo un sistema, ¿no? Todo un sistema para la cubierta. Nos pregunta Alonso Escobedo acerca de las ventanas, si usaron vidrio sencillo o si usaron algún tipo de ventana pues con un mayor aislamiento. En las ventanas no quisimos poner alguna protección, digamos, alguna herrería y todo eso por protegerse de robos o cosas así. Entonces, más bien, la idea fue de poner, creo que le llaman vidrio laminado. Entonces, son 2 vidrios con un pegamento, ¿no? No es un pegamento, una película, ¿no? Entre los dos, que hace que si alguien lo quiere romper, digamos, sí lo va a poder romper, pero sí le va a costar, ¿no? O va a hacer un ruido.
y los vecinos se van a enterar, ¿no? Entonces, es de 3 milímetros cada uno, es de 6 milímetros y con esa película en el centro. Y también te ayuda un poquito la acústica, ¿no? El Sí, laminado. sí, 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 definitivamente. Muy bien, parece que son como todas las preguntas y yo tengo aquí apuntadas un par porque la verdad es de que pues me parecieron bien interesantes como sobre todo las soluciones para el agua. Quiero preguntarte si el agua de lluvia le das algún tipo de tratamiento porque la tienes, entiendo que la tienes almacenada durante periodos prolongados de tiempo. Quisiera saber si tienes algún cuidado, algún tratamiento especial para con esta agua. Pues sí, digamos, cualquier agua que estancada, digamos, como en una cisterna que no se mueve, no tiene movimiento, esta se puede empezar como a pudrir Ya podría. con dos cosas. Si entra luz, si entra rayos ultravioletas y si hay materia orgánica también, ¿no? Entonces, primero las cisternas tienen que estar perfectamente selladas, que no deje entrar ningún tipo de luz, ni bichos, ni... Y les hablaba rápido de los interceptores de primeras lluvias. Eran estos depósitos que hice de PVC. Estos lo que hacen este, es que cuando empieza a llover, digamos, el techo está sucio, ¿no? Hay polvo, hay hojas, hay caquitas de pájaro, lo que quieras, ¿no? Entonces empieza a llover y entonces el agua empieza a arrastrar todo esto y esta agua sucia pues no la quieres meter dentro de su cisterna. Entonces lo que ponemos es un interceptor de primeras lluvias cuya capacidad depende de los metros cuadrados del techo y de la superficie y también del entorno, ¿no? Si es un lugar donde hay un árbol que tiene mucha hoja, pues voy a interceptar más agua que en nuestro caso, que es en el campo, que es de lámina, que no hay árboles. Entonces voy a interceptar en cada lluvia una cantidad determinada porque sé que si cuando este depósito se llena, el agua ya limpió el techo y el agua ahora, después de estos 5 minutos de lluvia o 10, el agua ya que sale de la canaleta ya está limpia, entonces automáticamente, como ya no puede entrar en el interceptor, se desvía y va hacia la cisterna. Es como un rebosadero, ¿cierto? Sí, pues tiene, si quieres, O o sea, es les decir, es un comparto. depósito y entonces el agua, digamos, que empieza a dirigirse a la cisterna, pues es porque llegó al límite superior de la Exacto. capacidad del Exacto, receptor. hay una Y, Sí. ¿no? Entonces el agua ha entrado por aquí, ya se llenó el depósito, entonces el agua ya no puede entrar, entonces se desvía por la Y automáticamente, de Ujú. manera pasiva, y entra a la cisterna. Y ya en tu cisterna no tiene ningún tipo de tratamiento, Pues oh, buscamos siempre soluciones que sean físicas. Entonces, por ejemplo, el agua puede llegar con mucha fuerza dentro de la cisterna. sí, Entonces, para evitar, en una cisterna casi siempre en el fondo hay sedimentos, digamos, sí. aunque queramos. Entonces, lo que no queremos es que en cada lluvia el agua entre con fuerza y empiece a levantar esos sedimentos. Entonces, ah, digamos, el agua entra en la tubería dentro de la cisterna, a ver, voy a hacerlo así, dentro de la cisterna y en el fondo, ahí lo que hacemos es que le ponemos una T y dos codos de 90, Ujú, entonces queda así. Y entonces, por ejemplo, tenía 3 pulgadas el agua para entrar, ahora tiene 6 para poder salir. ujú. Y como pega contra eso, pues se frena y entonces Disminuye entra la de velocidad. manera más pausada dentro de la cisterna, entonces no levanta los sedimentos. Sí. Entonces eso hace que primero mantengamos los sedimentos en el fondo. Y después, cuando vamos a bombear y usar esa agua, este, pues lo típico cuando hay una bomba es que tenemos una bomba, tenemos una tubería, tenemos una válvula check, una pichancha al fondo, ¿no? Y Ujú, casi siempre está en el fondo, hasta en un cárcamo. sí. Y como vimos, ahí es donde el agua está más sucia. Entonces, no es la mejor solución. Entonces, nosotros lo que hacemos es que reemplazamos esa tubería rígida por una tubería flexible como las que usan los piperos Ujú. y ponemos la válvula check y le ponemos un flotador. Entonces, lo que hace es que el flotador siempre, y la válvula check, la pichancha, siempre va a quedar
en la parte más alta de la cisterna, donde está el agua. Y entonces siempre vamos a estar bombeando el agua que está en los 10 centímetros superficiales de la cisterna. Muy bien. Entonces ahí sabemos que ahí es no el agua está más limpia, entonces igual, es una cosa sencilla, digamos, físico, que hace que vamos a bombear siempre la mejor calidad. Y normalmente entre esa bomba y el tinaco, por ejemplo, pues ponemos filtros, ¿no? Lo mejor es poner un filtro de sedimentos que se va limpiando y después un filtro de carbón activado que permite quitar cualquier bichos que puede haber. Y después, hasta si lo quieres potabilizar, hay gente que los potabiliza, ¿no? Tienes que remineralizar el agua, puedes poner osmosis inversa, lo que quieras para potabilizarla, ¿no? Nosotros no la potabilizamos, la usamos para el uso común de la casa, bañarse, lavar los trastes, ya. Muy bien. Y bueno, la otra pregunta era como más orientada a saber qué tipo de instrumentos tienes de medición, o sea, es decir, esta estación con la cual mides tanto las condiciones externas como internas, porque pues, es un tema bastante interesante, ¿no? Es como la comprobación o la retroalimentación como para pues aprender como de la práctica, ¿no? Sí, Sí, para mí era súper importante tener datos duros, ¿no? Porque eso, le puedes decir tú lo que quieras, pero lo que realmente vale, y más en algo científico, pues científicamente pues te enseña, mira, estos son los datos, no te puedo mentir, así los veo. Yo nunca había sacado, por ejemplo, estas curvas, ¿no? Era la primera vez y sí, me encantó. Sí. Digamos. Dije, oh, no manches, mira, ve cómo cambia la temperatura exterior y aquí se queda así, casi lineal, ¿no? La oscilación. Sí. Ahora lo que me falta hacer es lo de la humedad también, porque para comprobar, ¿no? Cómo los aplanados de tierra en el interior, cómo están regulando la humedad dentro de la casa, ¿no? Pero es un equipo sencillo, es un equipo que de alguna manera, pues, accesible. Sí, es una estación meteorológica. Bueno, en este caso aproveché de un familiar que se fue a Estados Unidos para que la comprara allá y la trajera. También las puedes comprar aquí. Y te mide, pues, precipitación, la radiación solar, humedad, es un barómetro también. Entonces, la presión atmosférica. Velocidad del viento. Velocidad del viento, precipitación, que a mí me interesaba mucho para saber cómo llovía, cuánto llovía, porque también eso te ayuda mucho en diseñar bien los sistemas de lluvia. A dimensionar las cisternas, sí. Por ejemplo, este año pues llovió muy bien aquí donde estoy, ¿no? Llovió 800 y feria, mientras que normalmente llueve es como 700 en el año, ¿no? Muy bien, pues creo que por hoy son todas las preguntas. Muy interesante todo, Vincent. La verdad, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias y el proceso de construcción de tu casa que nos da de pronto como mucha luz en como ciertas soluciones que a lo mejor hoy en día no son como tan convencionales, ¿no? Como quisiéramos, pero que pues nos ayudan como a tener más información y sobre todo pues a tener ejemplos de que pues esto se está retomando, se está haciendo y bueno, pues vemos personas que estamos haciendo pues un esfuerzo por tener construcciones pues más saludables para las personas y para el planeta, como tú lo mencionaste. Cerramos el día de hoy. Te agradezco y si quisieras... pues nada más eso, ¿no? El título de los sistemas constructivos ancestrales para la casa del futuro, pues creo que es, digamos, esos sistemas constructivos ancestrales pues han comprobado su eficacia a lo largo de siglos y creo que sí es importante reusarlos porque aunque el cemento nos ha ayudado en un montón de cosas, también nos está afectando en muchas y eso, en una vivienda podemos encontrar otras soluciones y dejar un impacto ambiental menor a nuestro paso y sobre todo pues mejorar
nuestro confort, ¿no? Que eso, y ser resilientes, ¿no? Que para mí es importantísimo que cada vez más podamos ser más independientes, ¿no? En cuanto a muchas cosas, ¿no? A la luz y todo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, espero les haya gustado y pues cualquier cosa ahí están los contactos, me pueden contactar con mucho gusto. Muchas gracias, Vicen. Gracias, Fernanda, y gracias, muchas gracias a Fernanda. todos por acompañarnos. Sí. Hasta luego. Hasta luego.